Lo dijo en la primera hora. Sí lo tengo a Esteban Torres Cobo, legislador, ¿me escucha? Muy bien, buenos días, estimado Fabricio. ¿Cómo le va, asambleísta? Gracias por atendernos en esta mañana. A ver, pregunta directa. Como se ha denunciado la semana anterior, hay una suerte de conjura, de un acto de sedición, decía Fernando Villavicencio, de los asambleístas de UNES con los socialcristianos y con los rebeldes de Pachacutic para provocar un golpe institucional, decía Fernando Villavicencio la semana anterior, en la Asamblea Nacional, destituir a Guadalupe Llori de la presidencia, reorganizar el CAL y reorganizar las comisiones legislativas. ¿Ese plan existe? ¿Es real, asambleísta Torres? Bueno, lamentablemente cuando hay personas que no son abogados, se usan términos antojadizos sin la mayor lógica, hablar de sedición, de conspiración. Todos esos términos que se usaron realmente es no conocer ni lo más básico de la ley. Yo sí soy abogado y le puedo decir una cosa, hay una molestia muy grave por lo que ha hecho el CAL en las últimas semanas. Eso no es un secreto, es una molestia de varios legisladores, no solo de algunas bancadas, de varios legisladores, por dos temas específicos. Lo primero, la no calificación del proyecto derogatorio de los impuestos. ¿Qué hizo el CAL aquí? Tomó una decisión sui generis, sin antecedentes, de consultarle al Pleno, si a su vez el Pleno le va a consultar a la Corte Constitucional qué tenía que hacer en los impuestos. Cuando antes este tema ya se había aprobado en el CAL con votos de legisladores del gobierno, que hoy son parte del gobierno actual, que fueron antes de Creo, con propuestas de legisladores de gobierno, y por eso esta decisión molestó sin duda a un gran número de legisladores. El segundo punto, la manipulación en la calificación de juicios políticos en el CAL. Cuando entran por orden de presentación, se tienen que tratar en ese orden los juicios políticos. Y lo que sucedió, para jugar a conveniencia del gobierno, era la calificación de ciertos juicios políticos a destiempo, lo cual afortunadamente se alertó en el CAL y no pasó en un primer momento. Así que le tengo que decir, esa molestia evidentemente y otras más se han hecho que no estemos hablando de una destitución per se, pero de una evaluación de lo que se ha hecho para ver si conviene o no tratar una remoción de autoridades, que no es lo mismo que una destitución de legisladores. Son dos procesos distintos, los dos reglados además, todo dentro de la ley y la Constitución, y es lo que se podría dar si se llega a presentar. Todavía no está nada en el tapete, únicamente se habló de una moción que se presentó a destiempo en una sesión y que no sabemos si realmente se llegue a tratar. Lo de la moción tiene que ver con la conformación de una comisión ad hoc de la Asamblea con representación de las diversas bancadas que analice estas denuncias en contra del Consejo de Administración Legislativa CAL, doctor Torres. Así es, ese sería el procedimiento, al menos el que se conoció en esa moción, que como le digo fue a destiempo y por eso no se la trató en la sesión que se presentó. Pero si se llegara, en el caso no consentido, a querer investigar la actuación del CAL, ese sería el procedimiento, la conformación de una comisión multipartidista que en un tiempo establecido presente al Pleno sus hallazgos frente a cualquier acusación y defensa también de las personas. Y esto no significa en absoluto ni conspiración, ni golpe de Estado, ni como se ha querido decir que aquí se quiere llegar hasta la última cabeza, la cabeza del presidente de la República. Absolutamente falso. Esto es un proceso normal que se puede dar o no se puede dar, sigue en el aire, y es una revisión y una autodepuración que puede hacer cualquier órgano a nivel administrativo. Es lo que podría pasar. Lo que pasó en el pasado también, acordémonos lo que sucedió con el expresidente de la Asamblea Nacional, José Serrano. ¿Acaso ahí hubo un caso de cuando se le removió, de conspiración, de sedición? No, en absoluto. Es un acto dentro de la ley, dentro de la Constitución,
cuando hay un incumplimiento de funciones por parte de algún funcionario al interno de la Asamblea. Claro, pero si nos remontamos justamente a ese episodio de febrero del año 2018, y entiendo que eso va atado a la legislación que en ese momento estaba en vigencia, porque luego la Ley Orgánica de la Función Legislativa fue reformada, pero en ese momento no hubo ninguna comisión. De hecho, fue un proyecto de resolución que se puso a consideración del Pleno para destituir al doctor Serrano de su condición de presidente de la Asamblea, más no de su condición de asambleísta nacional. El Pleno se pronunció por aquello, destituyeron a Serrano como presidente de la Asamblea. En este caso le pregunto, con la última reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, ¿no se podría presentar simplemente una resolución de destitución de la presidencia o de reorganización del CAL o de reorganización de las comisiones sin una comisión? Así no hay cómo, doctor Torres. Estrictamente yo creo que el camino que procede es una comisión multipartidista, si se llegara a crear, como le digo, sí que eso estuvo en la moción, porque eso permitiría además de alguna manera que se ventilen pruebas, descargos, que haya defensa también, si se llega a dar este tema. No estamos hablando, como le digo, porque muchos han confundido con el proceso en el Comité de Ética, que es muy distinto, porque eso es por una falta específica de la ley. Ya hemos tenido un caso de estos que prosperó, digamos, al inicio de esta legislatura. No estamos hablando de ese escenario, estamos hablando de otro, en donde incluso la regla de los votos es distinta, porque para censurar y destituir a un legislador en su calidad de legislador requiere usted 91 votos. Para hacerlo, en calidad de autoridad de la Asamblea Nacional, usted requiere únicamente 70 votos. Así que yo creo que el procedimiento sería ese, si se lo llegara a plantear, nuevamente repito, esa moción que se presentó quedó en el aire, es decir, ya no tiene ningún efecto. Esa es la moción que había presentado el asambleísta Ángel Maita de Pachacutic, ¿verdad? No, es una moción o la de Mireya Pazmiño al final de esa sesión. Pero como le digo, no se trató ya en esa sesión, y lo único que procedería, y esto no es un secreto para nadie, es un cambio del orden del día, ¿no? Y ponerlo eso en el orden del día y tratarlo si es del caso. Lo que sí le puedo decir es una cosa. Cuando usted pierde la confianza de los legisladores, pierde de alguna manera también su capacidad de actuar dentro de la Asamblea. Siento que eso está pasando realmente un poco y pasa y se arrastra desde hace algunos meses, no solo por el tema que yo mencioné específicamente, sino por un manejo de la comunicación que no convence a la mayoría de legisladores y que, como le digo, hace que estos temas estén en el debate, sin que se lleguen a concretar, pero sí que estén en el debate. No significa esto per se, cuidado, reorganización de comisiones si se llegara a dar. Yo creo que cada comisión tiene, algunas han actuado muy bien, otras quizás no están trabajando como se esperaba, y tal vez por un bien para la Asamblea sería, de alguna manera, corregir esos errores a tiempo, no esperar a mitad de periodo, en donde puede pasar todo y se contaminará también ya lo político, pero puede ser hasta una opción para que la Asamblea salga bien librada de esta, ¿no? Usted cuando nos dice esto, entonces, ¿usted cree que Guadalupe Llori debe dejar la presidencia de la Asamblea Nacional? Vea, yo creo que se tienen que investigar lo que se hizo en el CAL y que hayan descargos también, porque hay esa molestia. Yo he transmitido esa molestia directamente a los asesores de presidencia, le cuento, no es que esto es un secreto a voces. Esto se lo ha transmitido y hay que ver también qué explicación será, porque no hay mucha lógica en lo que se ha hecho. Y lo que sí hay que impedir es que la Asamblea se convierta en el patio trasero de Carondelet, sin que esto signifique que uno busque una Asamblea beligerante, desestabilizadora, antagónica con el Ejecutivo, en absoluto, únicamente independiente, porque si ya no está respondiendo a los intereses de los ciudadanos, ¿a quién responde entonces? Y creo que esa es la expectativa que tenemos varias bancadas, muchos legisladores, y habrá que ver ya esta semana cómo se dan las sesiones, qué pasa en las sesiones, si en efecto sucede lo que yo le menciono, se pone en la discusión del Pleno estos temas, pero yo creo que no está mal hacer una reevaluación, una calibración y ojalá mejorar el desempeño de la Asamblea. Asambleísta Esteban Torres Cobo, ¿cuántos legisladores integran la bancada social cristiana? 14 legisladores. Ya, si sumamos los 14 legisladores, más los 47 de UNES, más los 10 de Pachacutic, ustedes tienen mayoría. ¿Se ha configurado una nueva mayoría política en la Asamblea Nacional, asambleísta Esteban Torres? Esa es la eterna pregunta que se hace y mi respuesta es siempre la misma.
¿Qué se entiende por mayoría? Mayoría se puede entender llegar a algún acuerdo o una coincidencia en una sesión puntual, pero cuando dice mayoría consolidada significaría que hay un bloque monolítico que respalda todo, y no es en absoluto así. Para quien siga de cerca las sesiones se dará cuenta de que cada debate es distinto. No hay acuerdos en muchas cosas, hay choques en varios temas. Uno de ellos los vamos a tener hoy en el juicio a la superintendenta de bancos. Nosotros estamos en contra del proceso que se ha realizado, creemos que no tienen fuerza las pruebas, pero parece que más bien ahí sí hay una mayoría en el Parlamento para que haya una censura y una destitución. Así que realmente no es correcto hablar de una mayoría, peor de una mayoría consolidada, sí de una coincidencia, sí de una preocupación común en ciertos temas, pero sería imposible pensar que hay una coincidencia total. De hecho, algunas veces votamos con el gobierno sin ni siquiera hablar con ellos. Es decir, el pleno es así. Uno calibra cada votación conforme lo que defiende, lo que propuso en campaña, cuidando sobre todo la expectativa de esos electores, más allá de cualquier otra consideración realmente. Entonces usted nos descarta, le descarta a la audiencia que haya una mayoría política consolidada entre UNES, los socialcristianos y los autodenominados rebeldes de Pachacutic. Totalmente. Lo que hay, como le digo, hay coincidencias y preocupaciones comunes en ciertos temas. Y aquí además no se nos puede a nosotros criticar de incoherentes, porque nosotros luchamos contra la subida de los impuestos en la Asamblea. Votamos como debíamos votar en el Pleno, así que somos coherentes con esa posición, y por eso, se junte quien se junte a nuestro lado, estamos a favor de que se apruebe el proyecto derogatorio de impuestos en la Asamblea. Ya serán otros los que tendrán que explicar si son coherentes, no son coherentes, si han mantenido una misma línea o no. Pero nosotros al menos sí podemos decirles eso, los ecuatorianos, en nuestros temas, en nuestras batallas, somos coherencias. Y bienvenido cualquier persona que quiera juntarse en esa lucha. Ahora, yo le pregunto a usted me ha aclarado el tema de la presidenta Yori y el tema del CAL, pero en derecho, y usted decía al inicio que es abogado, por eso le pregunto, además de legislador es abogado, en derecho, ¿se puede reorganizar las comisiones legislativas, las 15 comisiones legislativas permanentes de la Asamblea, 1, y 2, si es que se puede legalmente, esa también es la intención digamos, de esta confluencia que usted no le llama acuerdo, le llama una coincidencia entre estos sectores? ¿Se puede hacer eso? ¿Y se quiere hacer eso, doctor? A ver, de lo que yo conozco, no conozco molestias específicas con comisiones, les soy muy honesto. No sé si otros legisladores, otras bancadas tienen algún tipo de observaciones con el desempeño ya de las comisiones. Yo, en lo particular, no tengo ninguna, les soy honesto. Con el CAL sí, porque el CAL, como le digo, ha cristalizado dos acciones que no debía hacerlas. Así que ahí sí hay una molestia. De que se lo pueda hacer, se lo puede hacer. El Pleno, además, dentro de lo que establece la ley, es el máximo órgano de decisión de la Asamblea y lo puede hacer, y además lo ha hecho en el pasado, respetando la ley. También se han reorganizado comisiones. Las comisiones se pueden incluso modificar por la propia decisión de sus miembros, es decir, que se tomen decisiones y, por ejemplo, alguien decida que alguien ya no presida o que ya no esté en la vicepresidencia. Todo se puede hacer realmente, siempre y cuando se respete la ley. Por eso es que el Pleno está pensado como el máximo órgano de decisión, sin que eso implique que puede tomar cualquier decisión. No, cuidado, el Pleno decide destituir a un alcalde, eso evidentemente está reñido con la ley y tiene consecuencias jurídicas, pero dentro de su ámbito interno, evidentemente esas cosas se pueden hacer. Entonces, ¿usted descarta esto que lo había anunciado la semana anterior el asambleísta Villavicencio, de que se quieren tomar la asamblea y tomar las comisiones? Totalmente. No sé de dónde sacó eso el asambleísta Villavicencio, pero al menos de lo que yo conozco, molestias con comisiones particulares no hay. Hay sí ciertas observaciones quizás a un trabajo lento de 2 o 3 comisiones, pero si es por un tema político le diría que no son relevantes en lo político, así que no creo que vaya por ahí la cosa. Y lo otro que también se dijo la semana anterior, que esta mayoría que usted dice es una coincidencia, no es un acuerdo político ni que configura una mayoría de largo aliento, pero lo otro que se dijo es que supuestamente le apuntan al Consejo de la Judicatura y al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Es verdad eso, doctor Torres?
Si la Asamblea tuviera alguna potestad en la designación, como sucedía en el pasado, que a mí ese sistema, le cuento, me parece mucho mejor que el que tenemos ahora con Consejo de Participación, cuando las nominaciones y las selecciones se daban en la Asamblea, el sistema presidencialista que tenemos norteamericano, como es en los Estados Unidos. Pero si en este Parlamento hubiera tal potestad, uno podría decir hay cierto interés, pero en el fondo eso no existe, es decir, no hay forma ni de influir, ni de poner gente ahí como tal vez se quiere especular. En que sí hay, por supuesto, preocupaciones que son públicas en el actuar de la nueva mayoría del Consejo de Participación, que ha modificado reglamentos en procesos que ya estaban en camino, lo cual no tiene muchos antecedentes. Sin duda hay preocupaciones en eso, pero de ahí a trasladar a la Asamblea alguna toma de instituciones es absolutamente antojadizo, porque primero no tiene capacidad de nominación, no tiene capacidad de selección de estas autoridades. ¿Es posible que la Asamblea, jurídicamente hay cómo hacerlo, le pregunto, acelere el enjuiciamiento político de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, luego de que la semana anterior el CAL calificó al trámite justamente los pedidos de interpelación contra 4 de los 7 consejeros? Bueno, precisamente por ese hecho es que el CAL se hace un harakiri y rompe la legalidad al intentar hacer lo que intentó hacer justo en ese episodio, porque el primer juicio contra los consejeros fue un juicio que se presentó contra 4 consejeros. Luego se presentó el juicio contra los 7 consejeros, pero se intentó maniobrar en el calque para que primero se apruebe o se califique el de los 7, luego el de los 4 y así entre un orden de prelación distinto. Pero no, la única forma en la que un juicio político se puede adelantar es precisamente si se retiran juicios políticos previos, siempre y cuando se puedan retirar, porque hay muchos que no se pueden retirar, y esa es la única forma, al menos que yo conozco. Quizás una decisión del Pleno de que adelanten juicios no es muy ortodoxa y no creo que tenga cabida. Por eso le digo, la única forma es el retiro de juicios. Lo que sí evidentemente está claro es que si un juicio entra primero, ese primero se califica y ese primero se trata. No es que hay orden no es que se puede manipular eso, que es lo que lamentablemente se intentó en el caso. Correcto. Y lo último, asambleísta Torres, ¿hay expectativa por el pronunciamiento del presidente de la República respecto del proyecto de ley para garantizar la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación, iniciativa por la cual usted votó en contra la semana anterior? ¿Usted aspira a un veto del presidente, parcial, total? ¿Qué expectativa tiene usted, Esteban Torres? Bueno, si yo estuviera en los zapatos del presidente de la República, emitiría un veto total. Creo que es pública y clara mi postura, pero además de mi postura, no han faltado voces que han alertado la inconstitucionalidad del propio proyecto, es decir, que se va en contra de la propia sentencia. Así que creo que argumentos hay bastantes y ya será una decisión meramente del Ejecutivo ver si es un veto total, un veto parcial. El veto total más bien tendría lógica para que el tema no se trate de un año, porque en el veto parcial evidentemente no habrán votos en la Asamblea, 90 votos para absolutamente nada. Entonces, básicamente, lo que el presidente vete sería ya ley. Yo creo que será ya una decisión de él, pero si yo estuviera en sus zapatos, vetaría totalmente la ley. Ya, pero ¿y la sentencia de la Corte del 27 de abril del año anterior, si hay veto total, no se iría en contraposición a esa sentencia de la Corte Constitucional, asambleísta Torres? No, porque la sentencia sigue vigente, es decir, nadie está cuestionando aquí el valor de la sentencia. No significa que sea una buena sentencia. Yo creo que una Corte Constitucional puede revisar y dar la vuelta a esta propia sentencia, como está sucediendo en los Estados Unidos con decisiones de la Corte Suprema y nuevas sentencias que parece que van a salir, precisamente en el tema del aborto, le cuento. Pero nadie está aquí cuestionando el valor de la sentencia, es decir, que si hay un veto total, la sentencia sigue vigente y deberá ser aplicada por los jueces en un caso particular, que es lo que ha sucedido hoy, que es lo que hubiera sucedido incluso si se hubiera archivado la ley en la Asamblea, y es lo que puede suceder si hay un veto total. Si hay un veto parcial, evidentemente, ahí sí hay una ley y esa será la ley que se tenga que aplicar, porque sería el desarrollo de una sentencia constitucional. Oiga, pero las comparaciones son odiosas, pero a ratos hay que mencionarlas y es necesario analizarlas. Mire lo que pasó en Colombia. Colombia decidió despenalizar el aborto hasta la semana 24 de gestación. ¿A usted cómo le suena eso, doctor Torres? Bueno, una aberración y un asesinato. Todos los que hemos sido padres
y hemos visto en un eco a nuestros hijos. Sabemos que un ser humano de 24 semanas es un hermano perfecto. Así que lamentable, han aprobado el asesinato en Colombia, y un poco esa es la tiranía que se vive de los jueces y de las famosas cortes constitucionales, la tiranía de las togas, porque ¿quién revisa esa decisión? Únicamente otras togas podrían hacerlo en un futuro. Así que seriamente para cuestionarlos del rol que tenemos aquí diseñado en nuestra Constitución ecuatoriana. Correcto, doctor Torres, gracias por el tiempo y que tenga un buen día, muy amable. Gracias también, saludos cordiales. Muy gentil, Esteban Torres Cobo, asambleísta del Partido Social Cristiano, la cabeza, jefe de la bancada de esa organización política en la Asamblea Nacional, ha aclarado que no hay un acuerdo de mediano y largo aliento con UNES y con los autodenominados rebeldes de Pachacutic, pero sí habla de una coincidencia y ha dejado la puerta abierta para apoyar eventualmente un proyecto de resolución que implique la creación de una comisión ad hoc que analice la conducta de los integrantes del CAL y que no se descarte la posibilidad de una destitución de Guadalupe Llori como presidenta de la Asamblea sin que pierda su condición de legisladora. Bueno, el tema es complejo, realmente complejo. Y por otra parte, su posición, que ya es conocida, plantea el veto total del proyecto de ley para garantizar la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.